Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Río de la Plata. Hoy los invitamos a ver el siguiente informe que trata de los orígenes del peronismo, la primera etapa del peronismo en la Argentina. Vamos al informe. El 17 de octubre de 1945 es la fecha inaugural del movimiento peronista. El pueblo argentino se lanza a las calles a pedir la libertad del entonces coronel Perón, detenido en la isla Martín García por las autoridades del gobierno que él mismo sirvió en 2 de sus ministerios. Es que justamente Perón había participado en un movimiento militar denominado históricamente como la Revolución de los Coroneles, iniciada en 1942, plausible de ser considerada como un claro antecedente del peronismo, a raíz, fundamentalmente, de la gestión llevada a cabo por el entonces coronel al frente de la Secretaría de Seguridad Social. Desde allí, alentó la sindicalización de los trabajadores y propició mejoras en la legislación social y laboral de los argentinos. Esta tarea justamente es la que le otorga el reconocimiento popular, especialmente en los sectores menos beneficiados de la sociedad. Es por esta razón que el pueblo argentino produce la gesta del 17 de octubre, pidiendo la libertad de la persona que era la conexión entre los anhelos populares y las esferas del poder. Perón tiempo después dirá que su detención fue motivada por diferencias políticas con sus camaradas de armas. Mientras muchos militares pensaban seguir adelante con el proceso de transformaciones, digamos, desde arriba, Perón deseaba que estas transformaciones fueran avaladas por el pueblo a través de elecciones libres, en definitiva, que el pueblo decidiera su futuro. Cuando el 17 de octubre se dirige a la nación, expresa 2 conceptos principales. En primer término, que exista una alianza pueblo-ejército, y en segundo lugar, que resulta imprescindible hacer todo lo posible para que el pueblo supere, al menos en algo, las condiciones de pobreza en las que estaba sumergido. Sobre esto último se puede reconocer que en realidad no prometió algo tan descabellado y demagógico como muchos sectores acomodados de la sociedad argentina pretendieron permanentemente demostrar, tratando de denostar a las gestiones peronistas fundamentalmente como populistas y demagógicas. En las elecciones de 1946, el ya entonces general Perón se alza con el triunfo enfrentando una peculiar coalición electoral. La Unión Democrática albergó en su seno disimilitudes políticas que iban desde la derecha tradicional, pasaban por sectores de centro, llegando finalmente a sectores representativos de la izquierda, como lo eran el Partido Socialista y el Partido Comunista. La presencia del embajador norteamericano Braden como figura destacada en mítines de la Unión Democrática demuestra la extraña heterogeneidad de esta propuesta electoral, que solo se puede entender como la eventual proyección de la coyuntura de posguerra, a partir de la victoria aliada contra el nazismo. Justamente una de las estrategias para estigmatizar al peronismo fue tratarlo de nazi o de vincularlo con el nazismo. En su libro azul, Braden intenta desacreditar a Perón con estas acusaciones. Perón contesta estos agravios en su libro Azul y Blanco. El pueblo argentino termina dándole la razón al general. Es tal la indebida intromisión del embajador Braden que termina indirectamente beneficiando a Perón, porque una habilidad publicitaria del comando de campaña a favor del general
termina proponiendo la antinomia Braden o Perón. Ante esta disyuntiva, el 54% de los votos en los comicios de 1946 le otorgan la victoria a Perón. Creemos innecesario ingresar en las aparentes implicancias peronistas con el nazismo. Solo diremos que en el peronismo no hay nada de teoría racial ni de raza superior. La realidad, que es la única verdad, demuestra que los humildes y los estigmatizados como cabecitas negras por los rancios sectores de la sociedad argentina acompañaron siempre al peronismo, sintiéndose representados por el mismo. En lo económico, el peronismo se puede ver como parte de un keynesianismo adaptado a Latinoamérica. Participación del Estado en sectores clave de la economía, impulsando un dirigismo estatal sobre la misma. El Estado peronista también aparece como árbitro en las tensiones entre trabajadores y empresarios, proponiendo una especie de pacto social que termine priorizando los logros nacionales sobre los sectoriales. También es importante su concepción internacional, basada en una tercera posición entre los dos países que surgen como hegemónicos después de la Segunda Guerra Mundial, y una concepción integracionista para los países latinoamericanos, con la visión de generar un Estado continental, que se anticipe al sentido de aquella gran frase pronunciada al inicio de los años 50 del siglo XX, en la que expresaba: el 2000 nos encontrará unidos o dominados. La dimensión social a favor de los más necesitados es una marca indeleble del peronismo. Todo un símbolo de esta realidad es la actuación de Evita, la gran referente social del peronismo. El camino ascendente en la percepción popular se manifiesta claramente en las elecciones de 1951, cuando el peronismo supera el 60% de los votos. La consagración de derechos ciudadanos también es importante. En las elecciones aludidas, votan las mujeres por primera vez en la historia argentina. Este camino ascendente en el respaldo popular no estuvo exento de tensiones. El rumbo de la economía tuvo siempre detractores. Medidas como la secularización y la media sanción de una ley de divorcio aparejó una agria disputa con la Iglesia. Recomendamos ver nuestro programa Bombardeos a Plaza de Mayo para interiorizarse en esta situación. Supuestas desviaciones autoritarias y controles exagerados sobre la prensa fueron parte de las críticas al peronismo. Lo singular del caso es que los que derribaron el gobierno constitucional del general Perón, pretextando muchas veces estos posibles desvíos, implantaron una dictadura donde hubo proscripciones de partidos políticos como la del justicialismo, el partido creado por Perón, y la del Partido Comunista, que tantas veces se había opuesto al peronismo en el gobierno. Los fusilamientos sumarios de junio de 1956 a militares leales a Perón, que supuestamente intentaban su regreso del exilio, marcó el total apartamiento de las normas más elementales del derecho. Lamentablemente, personalidades como Alfredo Palacios, máximo dirigente de la época del Partido Socialista Argentino, aún después de estos hechos, mantuvo su cercanía con la dictadura de Aramburu, manteniendo su puesto de embajador argentino ante la República Oriental de Uruguay por aproximadamente un año más. La verdad histórica nos señala que, si bien pidió explicaciones sobre estos hechos, se mantuvo en el cargo, lo que llevaría a conjeturar que las explicaciones brindadas le resultaron satisfactorias. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este informe, este repaso histórico de la etapa inicial del peronismo, y nos comprometemos a hacer sucesivos programas que tengan que ver con lo sobrevenido después de la caída de Perón en 1955 y un poquito más adelante su regreso en 1973 con todas sus alternativas.
Nos vemos en una próxima edición de Noticias del Río de la Plata. Hasta prontito.